retomamos la parte de gradiente. Y hemos dicho que un gradiente lo construimos a través de una función en la que transformamos esa función de un espacio escalar a un espacio vectorial. Y decimos que los componentes de ese vector son estos. Pero si la función ya tiene 4 variables, en donde 3 son independientes y una dependiente, entonces esto se nos transforma en este vector. ¿Qué características tiene este vector y cuáles tiene este otro vector? Primero, que las funciones tienen que ser diferenciables, debe existir una continuidad en la zona donde voy a trabajar mi problema específicamente. Deben existir estas derivadas. No existen derivadas, sabemos, por matemáticas básicas, en aquellos sitios donde hay rompimientos, discontinuidades, puntas. Allí puede haber continuidad, pero no existe la derivada en ese sitio. Bien. Entonces, si miramos la primera y tenemos una curva, en esta curva nosotros podemos ubicar un vector totalmente perpendicular en ese punto a la curva. Allí, en ese punto, la curva, en esa vecindad, ese punto es prácticamente una recta. Entonces podríamos decir que ese vector es perpendicular a la curva en ese sitio, en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una curva de nivel construida a través de una función de esta naturaleza, donde x y y igual a una constante se vuelve una curva en x y y. Para el caso de 3 variables tendríamos w igual a f de x, y, z. Entonces, lo que tenemos ahora es una superficie, y en esta superficie nosotros escogemos un punto y allí ubicamos un vector totalmente perpendicular. En esa vecindad de ese punto, tan próximo al punto, ahí la superficie curva es un plano, prácticamente un plano. Entonces podemos decir que podemos colocar un vector perpendicular allí. Si escogemos otro sitio, pues tendríamos otro vector perpendicular, y ya este vector no tiene ningún tipo de paralelismo con el otro. Es otro vector, pero perpendicular a la superficie, pero allí ha cambiado su forma, entonces tendrá otra dirección. Sigue siendo perpendicular a la superficie. Entonces, esto se traduce en f, x, y, z igual a una constante. Y entonces llamamos que aquí hay una superficie de nivel. Miren, una es curva de nivel y ahora es superficie de nivel. Entonces, tenemos aquí curva de nivel y aquí superficie de nivel. Entonces podemos trabajar cualquier tipo de problema donde nos dicen calcule el plano tangente a la superficie en tal punto. Entonces, miremos donde podemos hacer un problema de los que hicimos con la otra fórmula, ahora con esta. Y dice, hallar la ecuación del plano tangente a z cubo más xz menos y cuadrado igual a 1. ¿Qué dificultad tendríamos con este problema si utilizamos la ecuación del plano vista en las clases anteriores?
que habría que despejar z. ¿Se puede despejar z? Sí. Sí se puede despejar utilizando la ecuación de Tartaglia. Tartaglia descubrió una fórmula para las ecuaciones cúbicas, un italiano, y luego Ferrari encontró las cuárticas, pero ya no existe ecuación para las quínticas. F mayúscula, que contiene x, y y z, será igual a z al cubo más xz menos y cuadrado menos 1. Y esto pues lo podemos igualar a una superficie de nivel igual a 0. Mire que si usted pasa este 1 para acá, esto le queda igual a 0. Entonces, yo voy a crear una función f mayúscula que contiene x, z, y. Esta es la w. ¿Listo? Esto es una función que yo no la puedo graficar, pero sí puedo graficar si es igual a una constante. Porque ese sería el dominio. El dominio sí lo puedo graficar ahí. Entonces, voy a hallar el gradiente de esta superficie de nivel, porque es igual a una constante. Si es igual a una variable, no puedo. Tengo que igualarlo a una constante. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, empecemos. ¿A qué será igual esta? A z. ¿A qué será igual esta? ¿Y a qué será igual esta? Y más x. Muy bien. Sería las derivadas parciales respecto a f mayúscula, considerado como una función. Mire que puede estar todo implícito, no importa. Después vamos a verificar cómo funcionan las derivadas implícitas. Pero ya empezamos a encontrarle quiebres y salidas a complicaciones de lo que es funciones implícitas o relaciones implícitas. Ok. Teniendo ya esto, miremos el problema más detenidamente. Dice, en el punto 1, 2 y 3. Entonces tenemos un punto que es el 1, 2 y 3. Pregunto, ¿ese punto sí pertenece? No. Entonces, en el punto 1, 3, 2. Verifiquemos si pertenece. Por este lado, ¿cuánto vale? X por Z vale 2. Por acá vale 4. Y por acá vale 9. Y por acá vale 8. Tenemos 10 menos 1. Ok, perfecto. Entonces, estamos tranquilos de que el punto sí pertenece a esa superficie. Hacemos el chequeo. Ahora, de acá, en ese punto, 1, 3, 2, puedo construir un vector normal, que será derivada parcial de f mayúscula respecto a x es igual a z, y z vale 2. Derivada parcial de f mayúscula respecto a y vale menos 2y. ¿Cuánto quedaría? Menos 6. Y por último tendríamos derivada parcial de f mayúscula respecto a z es igual a 3z cuadrado más x. Sería igual a ¿cuánto? Sería 3 por 4, 12 más 1. ¿Cuánto queda? 13. 12. Ya tenemos el vector listo ya. Y mire que no fue necesario despejar z para hacer la derivada con el otro método. Entonces aquí tenemos ya una ventaja sobre el método anterior de cómo se calcula, ¿no?, ese plano buscando las componentes. Mucho más práctico, mucho más práctico. Bien, este plano queda
definido en ese punto por este vector. Lo puedo simplificar si se quiere, cambiarle de signo si se quiere, en fin. Ahora, ¿cuál sería la ecuación del plano? Sabemos que el punto es 1, 3, 2, entonces nos quedaría 2, ¿por cuánto? X menos 1. El siguiente es menos 6 por Y menos 3, que es los puntos que tenemos ahí, ¿verdad? Más 13 por Z menos 2 igual a 0. Y quedó el plano definido. Más rápido, ¿no? Muy rápido. Y acá ya podríamos hacer simplificaciones, etcétera. Tendríamos 12x menos 6y más 13z. Igual. Tenemos menos 2, entonces 2. Tenemos más 18, entonces menos 18. Y luego tenemos menos más 36. 26. ¿Cuánto da eso? 10. ¿Listo? Resuelto así, rápido.